¿Qué pasa si hay una alteración en el hígado? Pasan muchísimas cosas, por ejemplo, relacionado con sus funciones, proteínas plasmáticas, albúmina. En este caso, disminución en la formación de ATP y intermediarios metabólicos. Y ahí lo tenemos de manera sencilla. Más sencillo no se puede explicar. ¿Qué tenemos? Acetilcoenzima A es el precursor de este ciclo. Acetilcoenzima A se combina con el oxaloacetato, se libera la coenzima A y se da lugar al citrato. Se pasa de un ácido dicarboxílico a un ácido tricarboxílico. ¿Listo? Y para retornar a este ácido dicarboxílico, pues se deben eliminar esos dos carbonos, que es uno de los productos de ese ciclo, además de el ATP. ¿Listo? Profe, ya me perdí. ¿Dónde? En acetil-CoA y que resulta. Acetilcoenzima A se combina con oxaloacetato. Se libera la coenzima A y se da lugar al citrato. Y el citrato va a sufrir una serie de procesos hasta reducirse a oxaloacetato. ¿Listo? Se me olvidó cómo se deja. Se me olvidó rápido. Gluconeogénesis, la formación de glucosa por a partir de cosas no glucosas. de compuestos no glucosados. ¿Listo? No glucosidos. Y aquí sí lo podemos ver un poco más en detalle. Forma sencilla, Cambia un poquito, ¿no? forma compleja, pero miremos. Mire que no mucho. Nutrientes en la dieta terminan acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A inicia el ciclo combinándose con oxaloacetato, pasando por citrato, posteriormente isocitrato, posteriormente alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A. Importante hasta acá la intermediación de nicotina del nucleol. Succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y oxaloacetato. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Producción de ATP, producción de CO2 que posteriormente se eliminará por otras rutas, producción de algunos hidrogeniones y algunos intermediarios. Esos hidrogeniones e intermediarios son importantes porque posteriormente van a pasar a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa, donde están todas esas citocromos, incluyendo la ubiquinona, que se encarga de qué? De la transferencia de electrones, utilizando al oxígeno como donante de esos electrones. ¿Bien? ¿Qué significa esta línea roja? El proceso se bloquea cuando no hay oxígeno. ¿Listo? Eso es lo que significa. ¿Qué más tenemos allí? Además del NAD, que no lo veo por ahí, tenemos también algunos FAD, flavina de nucleótido, que también van a entrar a la fosforilación oxidativa. Y ahí está el ciclo completo, muchachos, incluyendo sus enzimas. Las cadenas. Acetilcoenzima A se combina con el oxaloacetato gracias a la citrato sintasa, dando lugar al citrato. Citrato reducido a cis-aconilato gracias a la aconilatasa. Esa misma enzima, la aconilatasa, da lugar al isocitrato. Isocitrato es el producto sobre el cual actúa el isocitrato de deshidrogenasa para dar lugar al oxalosuccinato. Ese es reducido por isocitrato de deshidrogenasa para dar lugar al alfa-cetoglutarato. Posteriormente, en un complejo enzimático de alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa da lugar al succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A. No, no me lo sé, obvio que no. Ah, listo. ¿Ya sí? No, es que ella aprendió la canción No esa. me lo aprendí. Hay una canción. Un rap. Póngalo, póngalo,
Se condensa la acetato por formar el Porque sea reggaetón es un... No es rap, es un rap, no es reggaetón, no es reggaetón. Pongámoslo así, sí, Lo que pueden hay estudiar contexto. con el rap El del ciclo de ciclo de Krebs, Krebs. No, es importante, más que saberlo, comprender ¿Qué que... es lo que Que pasa? se libera, que se crea energía y se libera. Listo, pero además de eso comprender que el proceso enzimático se puede bloquear por algunos compuestos. Ejemplo, el fluoroacetato de sodio. ¿Qué es eso? Es un tóxico. ¿Dónde lo encuentra? En las plantas. ¿Y dónde más? Compuesto 1080, sicario. Del campo. ¿Qué otro tiene? Guayaquil. Eso no es una orquesta. Veneno. No, son venenos. Una orquesta de radicidas. De música tropical. Quirorrat. Entonces se utiliza como radicida. Y normalmente los primeros que caen cuando utilizan esos compuestos son las mascotas de aquellos que utilizaron esos radicidas. ¿Qué pasa con ese fluoracetato? Se combina con el fluorocitrito, bloquea todo el ciclo. O sea, ahí no hay. No hay producción de ATP, colapsa todo el sistema. Convulsiona el animal y se muere. ¿Qué otros compuestos pueden bloquear? La arsenita, el malonar. ¿Listo? El efecto es similar. Se bloquea la producción de energía. Sin energía no hay procesos metabólicos. Colapsa el sistema. ¿Listo? Acá sí lo vimos. Recuerden que les dije que también se producían unos FAR. Estos FAR posteriormente también van a la cadena respiratoria. ¿Listo? Luego me enseñan el rap del ciclo de Krebs. Acá lo tengo, profe. El acetato se combina con fluorocitrato dando lugar al ¿Quién lo pone? fluorocitrito. Ese es el que bloquea todo el Perdió ciclo. Brasil. Perdió Brasil. ¿Qué? ¿Cómo así? Cancelen la clase. 1-0, 1-0. Acabemos esto ya. 1-5. Ah, yo ¿cómo? ¿Listos? ¿Listo el ciclo de Krebs? Dale. Eso es Camerún. ¿Qué es Camerún? rap conciencia. ¿Eso no es que murió James Cameron? Parce, James Cameron no es que murió. ¿Qué le hace ganándole ahora? Tiene la diapositiva y ahí se está completo el ciclo. A ver, pon el rap del ciclo de Krebs. Tocayo. Temprano. ¿Y eso dónde andaba, muchachos? ¿No hablábamos? Sí. En el rap. El rap para despedir. Son los últimos que tengo. Hoy te mandaron en el de los mandados o qué? Bueno, ¿dudas, muchachos? Perfecto. ¿Qué tenemos ahí? ATP. Ah, no, El fosfato, fosfato una es ribosa y un grupo nitrogenado. Eso se llama adenina. Eso es la ribosa y esto es los grupos fosfato. Ese es el Adenosin ATP. trifosfato. ¿Listo? La moneda energética de la célula. Por cada acetilcoenzima que entra al ciclo, ¿cuántos ATP se producen? 10. ¿De dónde sale? Se producen 3 NAD, nicotina de nucleótido reducido, que Profe, ya acaben eso. no creo porque la verdad no les voy a preguntar todas las enzimas del ciclo. ¿Cómo así que no? Dije no creo porque no les voy a preguntar las enzimas del Ah, ciclo. Y de que el citrato sí da lugar al isocitrato y después al succinicoenzima. Eso no es tan
relevante desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista químico. Pero pues la idea de nuestro curso no es darles enfoque, sino el enfoque biológico. Entonces se producen 10 ATP, 3 NAD que da lugar a 7.5, un FAT y un ATP de manera directa. ¿Cuáles son las vitaminas que son importantes porque integran alguna de esas enzimas? La riboflavina, ella que da lugar al flavín, ¿listo? La niacina da lugar a la nicotinamida del NAD. La tiamina da lugar al difosfato de tiamina y el ácido pantoténico da lugar a la coenzima. Entonces, ¿por qué cuando una vaca o un caballo tiene algún proceso patológico utilizamos complejo B? Para ayudar al ciclo de Como Krebs. coayudante, procesos energéticos que normalmente van a estar deficientes en esa situación. ¿Listo? Claudica. Para musculatura. En el caso, digamos que cuando hay lesiones musculoesqueléticas, uno trata de usar bastante tiamina, que es una enzima relacionada con procesos energéticos y a nivel nervioso con la mielinización, la producción de la mielina. Botaste el carnet. Aquí está. Debajo del con amigo. Claro. Falso de toda falsedad. Que la tiamina ayuda a reducir las picaduras de zancudo. Falso de toda falsedad. Si eso fuera verdad, con complejo B las vacas no las volvían a picar los insectos. Pero es posible que los humanos suceda algún tipo de eliminación y funcione como repelente. Pero en los animales no, muchachos. Nosotros En los estamos animales. animales no homínidos. Porque los homínidos también somos animales. ¿Bien? Bien. Hace error. No, devuelva. Tranquilos que nos faltan como 70 diapositivas. ¿Qué pasó? Ahora acabamos. Parce, Japón que llegó segundo, Alemania calificado. ¿Qué tenemos ahí, muchachos? Un esquema del ciclo de Krebs de manera simplificada, pero que pueden diferenciar con las flechas gruesas respecto a las delgaditas. Que después del ciclo de Krebs se produce glucosa. Eso sería una vía anabólica. Entonces, ejemplo, estas representan vías anabólicas. Ejemplo, la gluconeogénesis. Y estas representan vías catabólicas. Ejemplo, miremos la alanina. ¿Recuerdan la alanina? La alanina puede dar lugar al piruvato. ¿Cómo? Le transfiere el grupo amino al alfaceto glutarato. ¿Y ese piruvato qué va a pasar? Entra al ciclo de Krebs, se produce oxaloacetato, pero ese oxaloacetato no va a dar lugar a la formación de citrato, sino que va a dar lugar a la formación de fosfenolpiruvato. Y de fosfenolpiruvato se sintetiza glucosa. Entonces, ¿cómo se llama eso? Gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque hablamos de síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucósidos. Y ahí pueden observar el resto de aminoácidos. Triptófano se puede transaminar, dar lugar a alanina piruvato. Hidroxiprolina, serina, cisteína, trionina, lisina pueden dar lugar a piruvato. La tirosina, la fenilalanina pueden dar lugar al fumarato. Fumarato, oxaloacetato, glucosa.
Isoleucina, metionina, valina, da lugar al succinil coenzima A. Aquí mismo, muchachos, es donde entra el propionato. Propionato entra como propionil coenzima A y de propionil coenzima A, succinil coenzima A, glucosa. Y el ácido acético, directamente piruvato. ¿Listo? Acetato y acetato, acetilcoenzima A, oxaloacetato y glucosa. Bien. Histidina, prolina, glutamina, arginina, transaminación, glutamato, glutamato, alfaceto, glutarato, continúa con el ciclo. ¿Bien? ¿Dudas, muchachos? La alanina al alfaceto glutarato y como residuo queda el piruvato. ¿Recuerdan un alfaceto ácido? ¿Sí lo recuerdan o no? Sí. ¿Cómo? ¿Y aquí qué tenemos? En este caso, aquí las dos flechitas significan que el proceso va en doble sentido. El piruvato también se puede lograr a la alanina. ¿Listo? Y a la alanina, por ejemplo, utilizarlo para la síntesis proteica. Misma situación que sucede acá con el alfaceto glutarato. A partir del alfaceto glutarato, glutamato y glutamato se puede utilizar. Esta parte es gluconeogénesis, o sea que son procesos anabólicos. ¿Listo? Y por este lado hablamos de procesos catabólicos. Si continúa el ciclo de producción de ATP. ¿Listo? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se llama? Ya les dije cómo se llama. ¿A partir de qué? No, o sea, si es un proceso de lipogénesis, pero cuando se sintetizan ácidos grasos a partir de glucosa, esa es la ruta que se llama síntesis de novo. No, hace referencia a que es un proceso de síntesis a partir de compuestos que no son lipídicos. ¿Cómo se lleva a cabo? Glucosa, oxidación piruvato, citoplasma. Piruvato entra a la mitocondria, se oxida hasta acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Eso ya lo tenemos claro. Pero en la conversión a citrato, el citrato puede exportarse de la mitocondria hacia el citoplasma. Y en el citoplasma transformarse en acetilcoenzima A gracias a ATP citrato diasa. Y acetilcoenzima A, ácido graso. ¿Listo? ¿Dónde tiene lugar? Citoplasma. ¿Listo? Correcto. Coenzima A. ¿Qué vemos ahí? La glucólisis. ¿Cómo la glucosa se transforma en piruvato? Y ahí puede ser otro formato. ¿Cómo la glucosa se transforma en piruvato? La oxidación de la glucosa en piruvato, eso lo tenemos claro. ¿Listo? Profe, yo no. Esa parte, porque para esas veces que yo no es lo mismo. Siempre en la glucólisis hay un paso hasta glucosa 6-fosfato, posteriormente hasta triosa-fosfato, o sea, a partir de una glucosa se sacan dos triosas. ¿Listo? Y esas triosas terminan formadas o oxidadas hasta piruvato. ¿Qué pasa con el piruvato? Tiene dos vías, dependiendo de qué, de la disponibilidad de oxígeno. Si hay oxígeno, piruvato acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. ¿Listo? Por allá. Si no hay oxígeno, Lactato. piruvato lactato. ¿Bien?
¿Qué me permite eso? Me permite oxidar ese NAD que fue reducido en esa oxidación de la triosa hasta el piruvato. ¿Para qué? Para tener disponible el NAD para una nueva oxidación. Entonces eso es lo que me permite restablecer los NAD para poder continuar con el proceso de oxidación. ¿A expensas de qué? De la acumulación de lactato, y a expensas de que aquí en este proceso solo se producen 2 ATP. ¿Listo? La mayor cantidad de ATP se produce de aquí para abajo, donde está presente el oxígeno. ¿Bien? ¿Claro, muchachos? ¿O hay dudas? Sí, ejemplo, cuando hay oxígeno, en esa reducción de la triosa hasta piruvato, el oxígeno oxida de nuevo ese NAD reducido. Cuando hay oxígeno, ese piruvato entra al ciclo de Krebs a través del acetilcoenzima. Cuando no hay oxígeno, el ciclo de Krebs se bloquea. Y además, esta oxidación pasa a cargo de la misma reacción llevada a cabo en la reducción del piruvato hasta lactato. ¿Listo? ¿Bien? ¿Y aquí qué tenemos? Esto es la glucólisis. O sea, la hemos visto de manera no tan profunda, pero acá tenemos cada una de las reacciones con sus respectivas enzimas. Tenemos la glucosa, que es una axosa, hablamos de unas vías de las pentosas fosfato, posteriormente unas vías de las triosas fosfato, donde da lugar a la formación o de piruvato o de lactato. ¿Listo? De manera reducida. Pero ahí está en detalle cada una de las enzimas y los intermediarios de este proceso metabólico. No creo que se pueda. ¿Y aquí qué tenemos? En detalle el mecanismo de oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Listo? Sí, para llegar hasta ese piruvato. Importante, no me voy a detener aquí, pero importante que la participación de los NAD en estados reducidos y en estados oxidados. Ellos son los que me permiten esa transferencia de electrones en este ciclo. Y además, son uno de los productos que posteriormente van a entrar a la fosforilación oxidativa. ¿Bien? Y ahí que tenemos lo que sucede en los eritrocitos. ¿Qué sucede en los eritrocitos? ¿Qué dijimos que pasaban los glóbulos rojos? ¿Glucólisis aeróbica o anaeróbica? Perfecto. Tenemos esa glucólisis anaeróbica. Tenemos reducción hasta piruvato y posteriormente piruvato lactato. ¿Listo? Y dijimos también que de acetilcoenzima, perdón, de piruvato, se daba lugar hasta la reducción a acetilcoenzima A. Y ahí tenemos en detalle lo que sucede. ¿Qué pasa con el piruvato? Se mezcla con CDP, Ese piruvato, da dióxido de carbono y produce. ese piruvato va a ser reducido por la piruvato deshidrogenasa. ¿Listo? ¿Qué tenemos allí? El acetillipoamida se va a combinar con el coenzima A. Eso lo hace la hidrolipoil transacetilasa. Finalmente damos lugar a la síntesis del acetilcoenzima A. ¿Quién participa acá? Participa el NAD como donador de sus electrones e igualmente el FAD. Entonces, por eso esas dos intermediarios metabólicos son tan importantes. ¿De dónde son derivados el NAD y el FAD? De las vitaminas, de la riboflavina y de la niacina. ¿Listo? ¿Y aquí qué tenemos? El proceso de regulación. ¿Recuerdan cuando veíamos enzimas que ellas tenían unos mecanismos de regulación?
Pues justamente la piruvato deshidrogenasa no escapa a esos mecanismos de regulación. Cuando se inhibe la acción de esa piruvato deshidrogenasa, por ejemplo, cuando tenemos mucho acetilcoenzima A, entonces no se requiere más acetilcoenzima A, y el mismo acetilcoenzima A ejerce una retroalimentación negativa sobre la actividad de esa piruvato deshidrogenasa. En pocas palabras, la inhibe. ¿Listo? Y de manera general, ¿quiénes pueden activar o estimular esa piruvato deshidrogenasa? Por ejemplo, cuando la concentración de coenzima A excede las de acetilcoenzima A. Entonces tenemos mucho coenzima. ¿Qué necesitamos? Acetil. Se activa esa piruvato deshidrogenasa. Cuando la concentración de los NAD en su estado oxidado supera a los del estado reducido. Entonces se activa este proceso para reducir esos NAD oxidados. O cuando tenemos, veámoslo desde dos puntos de vista, carencia de ATP o mucha disponibilidad de precursores de ese ATP, es decir, el adenosindifosfato. En esas tres situaciones se estimulan las piruvato deshidrogenasa. Si hay mucho ADP, se estimula. ¿Listo? Porque son precursores para ese ATP. Y finalmente, pero solo por hoy. Era eso. Las 4:15. Ah, no tenemos tiempo. Ah. Demorémonos aquí una media hora. Detallémoslo. ¿Qué podemos ver ahí, muchachos? Glucólisis. Las enzimas. Las vías. La cantidad total de ATP que produce cada vía. No tanto No cada vía, tanto. sino el conjunto. O bueno, están discriminados por cada etapa. Glucólisis anaeróbica, o sea, hasta piruvato, ¿cuántos ATP se produce? 2. ¿Listo? El resto, 30 o 32, se producen en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa. Tenemos, por ejemplo, una producción directa, pero la verdad la mayoría de los ATP ¿de dónde vienen? De posterior oxidaciones de esos intermediarios, del NAD y del FAD. ¿Listo? Porque hay una diferencia en la cantidad de ATP que se pueden formar. Depende los transportadores que se utilicen en la fase inicial. Cuando el transportador es el malato, se forman 32 ATPs. Cuando el transportador es el glicerofosfato, se forman 30 ATPs. ¿Bien? Esa es la diferencia o la explicación de por qué en algunas situaciones se obtienen 30 ATPs y por qué en otras se obtienen 32 ATPs en esa glucólisis aeróbica. ¿No me lo puede repetir? Claro, Por favor. tenemos 45 minutos disponibles. Entonces, ¿dónde se produce menos ATP? En la glucólisis. En la glucólisis anaeróbica. ¿Bien? Esa primera fase que va desde la reducción de glucosa, glucosa 6-fosfato, triosa y finalmente piruvato. ¿Hasta ahí cuántas moléculas van? 2. A partir de ese piruvato y posteriormente acetilcoenzima A y citrato y oxaloacetato, etc., se producen 30 a 32 ATPs. ¿De qué depende? ¿Cuándo son 32? Cuando se utiliza el transportador de malato en esa primera parte de la cadena respiratoria. Cuando se utiliza el transportador de glicerofosfato es cuando se producen nomás 30 ATPs. ¿Bien? ¿De qué depende el transportador que se utilice? Por ejemplo, la célula en cuestión donde se esté realizando esa glucólisis. ¿Listo? En resumidas cuentas, se producen la mayor cantidad de ATP en presencia del oxígeno, en la glucólisis aeróbica.
y no es de manera directa, sino de manera indirecta a través de esas oxidaciones del NAD y del FAD. ¿Bien? El tipo de célula en donde esté llevándose a cabo este proceso. Por ejemplo, si hablamos de células musculares, si hablamos de células hepáticas, normalmente va a estar el malato allí, pero hay otras células que tienen el glicerofosfato. No me acuerdo en este momento, la verdad. Me corchaste ahí. Pero te hubiera podido haber dicho cualquiera. Le dije porque cada célula la tiene Sí, como específica. era cada la misma señora. O sea, le dije porque cada célula, digamos, la tiene como específica. Por la disponibilidad de esas moléculas en las células. Por ejemplo, lo que pasa con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen ninguna de esas enzimas para llevar a cabo este proceso. Por eso solamente llevan a cabo este último. O en ese caso el primero y ahí termina. Pero si tuviera las dos, preferiría elegir la que gasta. La de malato es la más eficiente. ¿Listo? Esa es la más eficiente. La que normalmente las células que tienen alta demanda energética utilizan. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces en esta parte del metabolismo vamos a hablar un poco acerca del metabolismo del glucógeno. Lo podemos dejar para dentro de 8 días. Para no desaturar. ¿Listo? ¿Qué más nos queda? Hablar un poco acerca del metabolismo de los lípidos. Ya lo hemos discutido, pero ahora en profundidad a nivel celular. Y con eso terminamos nuestro contenido del segundo corte. ¿Qué vamos a evaluar después de esto? ¿Qué vamos a evaluar en el segundo corte? El 23. No hay más. 23 o 16. Antes de Navidad. Yo Yo puedo puedo presentar presentar el el 21. Por eso, Yo vivo en 22. Qué bueno. El 21. Miércoles 21. O cualquier Pues para que hay gente que viaja, que no Hay gente que quiere compartir con su los que no familia. se lejos. Hay gente que quiere pasar Navidad con su familia, profe. Pues sí, podemos hacer. O el lunes en la mañana. Sería el lunes en la tarde. No, tenemos ecología. Hasta las 6 de la tarde. No tenemos. Yo solo tengo clase toda la tarde. Oigan, Puede ser a las 6. ¿Cómo así? ¿A qué hora se presenta? A las 6 de la tarde.